¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, Marco, perfecto. Sí, Ok, déjame correr esto. Ok. Bueno, la conferencia de hoy trata sobre una pregunta que le hicieron a Max Heindel, que está en el libro Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas, el tomo 2, que es la pregunta 105, que habla sobre la naturaleza del cuerpo de Jesús después de la muerte. O sea, la famosa resurrección del Cristo. Y dice así la pregunta. Si como usted dice, o sea, refiriéndose a Max Heindel, el cuerpo de Jesús se desintegró y se dispersó a los cuatro vientos una vez enterrado, ¿cómo fue entonces que Tomás tocó a Jesús después de la muerte? Como dijo, palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Más adelante dice que él comió pescado y miel. ¿Es posible que un espíritu sin un cuerpo de carne pueda comer y ser tocado? Y vamos a ver lo que contestó Max Heindel. Respuesta. Esta pregunta se hace muy a menudo. Podemos referirnos a los escritos anteriores en los cuales ha sido contestada. Pero como viene tanta gente nueva constantemente, parece que tal vez sea mejor tratarla de nuevo. De este tema se ha tratado ya en muchas conferencias y en muchas preguntas y eso. Pero como la nota clave del cuerpo vital es la repetición, Heindel inclusive quiere contestarla, pero dando otro punto de vista. Cada vez trataremos estos asuntos desde un ángulo diferente, que puedan dar nuevos puntos de vista, aún para aquellos a quienes había contestado antes. Y así la repetición no será sin beneficio. Nuestras últimas investigaciones indican que cuando un hombre espiritualiza sus vehículos, la constitución del cuerpo vital hecho de éter es la más cambiada materialmente. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque precisamente todo proceso, toda evolución espiritual comienza en el cuerpo vital. En esta fraternidad nos enseñan a desarrollar primeramente el cuerpo vital, los éteres superiores, a través de los ejercicios científicos que nos dieron los hermanos mayores y el servicio amoroso y desinteresado que hacemos a los demás. En el hombre ordinario hay siempre una preponderancia de los dos éteres inferiores, los éteres químico y de vida, que tienen que ver con la nutrición y la propagación del cuerpo físico, y un mínimo de los éteres luminoso y reflector, que tienen que ver con la percepción sensorial y las más altas cualidades espirituales. O sea, todos los seres humanos tienen un cuerpo vital compuesto de los cuatro éteres, pero en la humanidad ordinaria predominan los dos éteres inferiores, uno para la asimilación y la excreción, el otro, ese es el éter químico, el éter de vida, que es para la propagación, y un mínimo de los éteres luminosos. En el slide anterior vieron el cuerpo luminoso dorado y más expuesto fuera del cuerpo. Aquí vemos que está bien cerca del cuerpo y tiene el color rosáceo como la flor de un melocotonero recién abierta. Después de la muerte, el cuerpo del hombre ordinario es dejado en la tumba y el cuerpo vital queda suspendido alrededor de 2 pies por encima del montículo y se desintegra gradualmente. Aquí hemos hecho una representación de lo que una persona que tuviera la vista etérica desarrollada vería en un cementerio. O sea, ustedes ven el ataúd enterrado, de la cabeza sale el cordón plateado
de materia etérica que llega al plexo solar y alrededor de 2 pies por encima del suelo flota el cuerpo, que es una copia fiel del difunto, y se va desintegrando a la par que el cuerpo denso se va desintegrando. Dice Magender que en un día de luna llena, acabadito de ocurrir un entierro, pues desde cierto ángulo cualquiera pudiera ver este espectáculo. El cuerpo denso se desintegra simultáneamente. Sin embargo, cuando decimos que se descompone, en realidad queremos decir que se hace más vivo que lo que era cuando el hombre lo habitaba, porque ahora cada molécula es tomada a cargo de una vida individual y separada. O sea, él al descomponerse pasa a ser alimento de gusanos y de ciertas entidades, ¿no?, que se alimentan de ese cuerpo que ya cesó de tener vida y se incorpora al planeta. Comienza por asociarse con sus vecinas. La unidad de una vida individual es reemplazada por una comunidad de muchas vidas. Es por eso por lo que hablamos de que tales cuerpos en descomposición hierven en gusanos. Entre más denso y más grosero es este vehículo, más largo es el tiempo que requerirá para desintegrarse, porque el cuerpo vital que flota encima de él tiene una tenaz adherencia magnética que mantiene en actividad a las moléculas densas. Esto ocurre fundamentalmente cuando las personas tienen una unión muy fuerte entre el cuerpo vital y el cuerpo denso, que son esas personas que no se enferman nunca, que tienen una salud de hierro, pero son muy materialistas, o sea, son poco espirituales. Y la descomposición se demora mucho más en ocurrir, porque esa unión, esa adherencia magnética mantiene los átomos en equilibrio ahí por un tiempo mucho más largo. Los dos éteres superiores vibran a mucha más velocidad que los inferiores. Y cuando un hombre, por medio de pensamientos espirituales, ha reunido alrededor de sí gran cantidad de estos éteres, que entonces componen su cuerpo vital, las vibraciones del cuerpo denso también se vuelven más intensas. O sea, los éteres inferiores son éteres prismáticos fijos que vibran y le dan vida a los átomos densos. Ellos tienen una vibración pero muy inferior a los éteres superiores, que son volátiles y se mueven por todo el cuerpo. Mientras que los éteres inferiores están fijos en un lugar, estos otros éteres luminoso y reflector se mueven alrededor de todo el vehículo denso. En consecuencia, cuando ese hombre abandona su cuerpo a la muerte, hay poca o ninguna cantidad de cuerpo vital dejada atrás para mantener los componentes del cuerpo físico activo. La desintegración es, por lo tanto, muy rápida. Esto no lo podemos probar fácilmente porque muy pocas personas son lo suficientemente espirituales para que pueda observarse esa notable diferencia. Pero usted recordará que en la Biblia se dice que ciertos personajes fueron arrebatados al cielo. Esto lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo un ser de una santidad extrema, la descomposición es muy rápida. Inclusive el caso de Cristo con el cuerpo denso de Jesús, pues la vibración era tan alta de ese cuerpo vital que lo descompuso instantáneamente. También que el cuerpo de Moisés era tan vibrante que brillaba y su cuerpo no se halló, etc. Estos fueron casos en los que el cuerpo fue rápidamente devuelto a los elementos.
Y cuando el cuerpo de Cristo fue dejado en la tumba, su desintegración tuvo lugar casi instantáneamente. Se dice que fue una explosión atómica que descompuso el vehículo y lo desintegró a los cuatro vientos, como plantea Max Henry. Sin embargo, en tanto persista el arquetipo del cuerpo físico, aquel se esforzará por atraer hacia sí materiales físicos, a los cuales de la forma del cuerpo vital. Así es que es difícil para el auxiliar invisible que sale de su cuerpo abstenerse de materializarse. O sea, cuando una persona sale en su cuerpo vital, o sea, el cuerpo alma, ese magnetismo, ese arquetipo que existe, hace que las materias circundantes, los átomos circundantes, pues sean atraídos por esta matriz, por este arquetipo, y logre una materialización. Es muy fácil para un auxiliar invisible materializarse. En el momento en que su voluntad de eliminar de sí mismo todos los impedimentos físicos se relaja y se adhieren a él materiales de la atmósfera circundante, como las limaduras de hierro, son atraídas por un imán y se vuelve visible y tangible a cualquier grado que se desee. O sea, si él no está con su voluntad tratando de que esas sustancias no atraerlas, pues vienen y se pegan y se materializa. Es más fácil para un auxiliar invisible materializarse que desmaterializarse. Es como un imán atrayendo las limaduras que lo cubren en su totalidad. Así es como puede hacer trabajo físico real donde quiera que se necesite. No importa que esté a miles de millas de su cuerpo. Por otra parte, lo que realmente produce la muerte es el colapso del arquetipo del cuerpo denso. Un auxiliar invisible puede estar aquí en Norteamérica y hacer un trabajo en Asia. Y puede materializarse allá en Asia, aunque su cuerpo denso esté acostado durmiendo en una cama en Norteamérica. Él sale en el vehículo etérico, en el cuerpo alma compuesto de los éteres superiores, unido por el cordón plateado que se estira mientras exista el mundo etérico o la región etérica del mundo físico, para hablar con más propiedad. Y puede ir allá y materializar sus manos y realizar una curación física, no espiritual, física. Los auxiliares invisibles trabajan en el cuerpo vital del enfermo para lograr revitalizarlo, pero también hay veces que hay un daño físico y pueden materializar las manos y resolver el problema. Por lo tanto, los espíritus que parten de esta vida terrena son incapaces de materializarse, salvo a través de un medium del cual extraen su viviente cuerpo vital. Se cubren con él y así extraen la sustancia física necesaria para hacerse visible ante los asistentes. O sea, en las sesiones de espiritismo, un medium que ofrezca su cuerpo, el espíritu, la entidad que viene en el cuerpo de deseo, extrae ese cuerpo vital del medium y se puede materializarse y hacerse visible ante los asistentes. Por eso el medium termina extenuado, porque le sacan todo ese cuerpo vital para lograr esta materialización, y el cuerpo denso, como no tiene quien lo vitalice, pues se agota y terminan extenuados en las sesiones de espiritismo. Por eso no es recomendable este tipo de práctica, porque si nosotros
Si nosotros tenemos un espíritu, pues es más fácil entrar en contacto con nuestro espíritu, que es sabio, y no esperar a que venga un ser de los bajos regiones del mundo del deseo a que nos diga cualquier cosa. Hay una tercera clase, a saber, los auxiliares invisibles, iniciados que han partido de esta vida. Han aprendido a atraer o repeler la materia física por medio de su voluntad, como se dijo antes, y por lo tanto son capaces de materializarse, no obstante su arquetipo se haya paralizado. Estamos hablando de seres que tienen un gran conocimiento como son los auxiliares invisibles, que ellos sí, al partir, estamos hablando de iniciaciones menores que todavía están sujetos al ciclo de renacimiento. Cuando ellos parten, están en el cuerpo de deseo y pueden materializarlo porque han aprendido a hacer eso. Hay seres en el mundo del deseo que también llevan mucho tiempo ahí y aprenden esta técnica y se pueden materializar. Ese es el caso de cuando uno ve un fantasma, un fallecido, que se le aparece. Y bueno, a no ser que uno haya desarrollado la visión del mundo del deseo, que es muy difícil, o que tenga la visión mediunímica, que es más fácil, pero si no ocurre esto, cuando un ser se materializa es porque ya ha aprendido a hacerlo. El Cristo, naturalmente, estaba a la cabeza de esta clase y era consecuentemente capaz de pasar a través de una pared en su cuerpo vital. Recuerden que el Cristo es un ser muy superior a nosotros. Es 2 oleadas de vida anteriores. Su desarrollo como arcángel es muy superior a nosotros. Imagínense, con más razón, siendo el más alto iniciado de todos los arcángeles. Él no tenía cuerpo denso ni cuerpo vital, nunca lo tuvo. Por lo tanto, no podía venir como hombre. Por eso fue necesario la intervención de José y María para que crearan a un ser lo suficientemente puro, que se venía preparando ya en varias vidas anteriores, y poder manifestarse entre los hombres, porque el Cristo tenía que venir desde adentro. Recuerden que Jehová dirigía desde afuera con los arcángeles a través del aire que respirábamos. Entraba a los pulmones el mandato y iba directamente a la sangre. Pero se hizo necesario que se cambiara y que el Cristo viniera desde adentro a dirigir el planeta. Por eso tuvo que venir como hombre, para dar el mensaje directamente. Recuerden que ya la vista espiritual se había perdido cuando se nos dio la mente. Entonces no había forma, como en el caso de Jehová, que lo veían, que recibían, veían las jerarquías, o sea, estamos hablando de los lemures, de los atlantes. Cuando no tenían la mente, pues ellos tenían desarrollado esa visión pictórica mediunímica y podían recibir los mandatos directos de Jehová desde afuera. Pero cuando ya el hombre pierde ese contacto, pues tiene que el mandato ser dado como hombre. Y por eso fue necesario que el Cristo viniera como hombre. Dice que consecuentemente capaz de pasar a través de una pared en su cuerpo vital, porque así como el éter interpenetra cada molécula física, así también el cuerpo vital hecho de éter puede pasar a través de obstáculos físicos. O sea, recuerden que el éter interpenetra la materia. Dicen que cuando los apóstoles estaban reunidos en una habitación cerrada, se les apareció el Cristo, no saben de dónde salió, cómo entró, y se les materializó delante de ellos y no lo conocieron. ¿Por qué? Porque venía en el cuerpo etéreo, cuerpo alma, que tenía un brillo diferente a como lo veían. En los católicos le llaman el cuerpo glorificado.
Una vez en el aposento con sus discípulos, atrajo hacia sí, por el ejercicio de su voluntad, materia física suficiente para revestirse de un cuerpo denso. Entonces fue posible para sus discípulos tocarle y manipularle, tal como se afirma en los evangelios. O sea, materializó su cuerpo y Tomás pudo poner el dedo en la llaga, introducir el puño en el costado, en la herida del costado. Respecto a haber comido pescado y miel, hay para esto un significado místico que será tratado en el departamento Rayo Astral en una fecha posterior. Esto en una revista que tenía Mac Hendel y había un departamento que se dedicaba a publicar estas cosas. Los discípulos eran pescadores y hacían milagrosas pescas. Cristo narró parábolas acerca de los peces y la gente fue alimentada con panes y pescado. La historia de Jonás y la ballena y otras narraciones semejantes tienen un significado astrológico que será presentado en los artículos de que hablamos. Así es que no trataremos esa parte de la pregunta en esta ocasión, pero yo sí lo voy a tratar. Después, al final, yo voy a tratar este problema de la simbología de los panes y los peces astrológicamente. Contestaremos solo la última parte de su pregunta. ¿Es posible para un espíritu sin un cuerpo de carne el comer y el beber? En las más bajas regiones del mundo del deseo, que interpenetran la región etérica del mundo físico, hay ciertas clases de espíritus de los cuales oímos hablar mucho en la literatura espiritista. Viven en casas, comen y beben. Sobre todo, antiguamente habían esas famosas casas embrujadas donde se oían ruidos, se oían cadenas, se oían platos en la mesa o sea, los fallecidos seguían haciendo su vida normal como si no se hubieran ido. En el vehículo de deseo se paseaban durante todo el día por sus mansiones, etcétera, etcétera. Esto con el problema de la población, o sea, la ciudad, de las grandes ciudades, la electricidad, la luz eléctrica y todas estas cosas fue desapareciendo con el tiempo y ya hoy es muy difícil encontrar una casa embrujada. Tiene que ser en las afueras, en países de Europa, etcétera, etcétera. Tienen de hecho todas las relaciones de vida exactamente como las tenemos aquí y siguen haciendo en mucho la misma clase de vida que llevaban cuando estaban entre nosotros en el mundo físico visible. O sea, comparten, conversan, comen, etcétera, etcétera. También es posible para un espíritu materializado, aquí está mal utilizada la palabra espíritu materializado, porque en realidad son los vehículos inferiores los que se materializan, no el espíritu. Pero bueno, o para un iniciado que se materialice el comer y el beber, pero entonces sería necesario disponer de los materiales ingeridos de un modo diferente del proceso ordinario de asimilación. Cuando un ser de estos come, no tiene estómago, no tiene los órganos internos y por lo tanto no hace una digestión. Esos alimentos introducidos por la boca pues se unen, se descomponen en átomos y se unen directamente a la materialización de él. O sea, no son dispuestos del proceso ordinario. Y hasta aquí la respuesta de Mac Hendel. Vamos a ver ahora la cosa astrológica y astronómica. Por el tiempo del advenimiento del Cristo, el Sol por precesión estaba alrededor de los 7 grados de Aries y dentro de la órbita del siguiente signo, Piscis, los pescados. ¿Qué quiere decir esto? Allá en el año
Entre los años 147 y 127 antes de Cristo, un señor llamado Hiparco de Nicea calculó el movimiento de precesión de los equinoccios. Eso es un movimiento, la Tierra tiene dos movimientos, uno que es de rotación, que da origen a los días y las noches, y otro de traslación que da origen al año. Pero también hay otros movimientos, entre ellos el de precesión, que es que el eje del planeta pues gira como si fuera un trompo que va perdiendo la velocidad. Y ese giro lo hace en 26.000 años aproximadamente, 25.900 no sé cuánto. Este movimiento hace que las constelaciones se desplacen con respecto a la jerarquía. Existen dos zodíacos. Todo el que estudia astrología tiene que saber que existen dos zodíacos, que las constelaciones no tienen que ver con las influencias en nosotros. Son la jerarquía perteneciente al zodíaco intelectual, que la vemos aquí, que es una malla que rodea al sistema solar. Esta malla son las que influencian sobre nosotros. Cuando decimos que nosotros tenemos a Marte en Aries, no es que Marte esté en la constelación de Aries, no, Marte está en el espacio que ocupan las jerarquías de Aries. Fíjense que las constelaciones están atrás y el movimiento de precesión es como indica la flecha. La flecha roja, ven que esto se va desplazando para acá. En el año de Cristo, del nacimiento de Cristo, la constelación de Aries, fíjense que este es el límite de la constelación y este es el límite de la jerarquía. Había 7 grados de diferencia. Todavía no coincidían los horóscopos. ¿Qué pasa? Que cada año, y este cálculo lo hicieron antes de Cristo, años antes de Cristo, cada grado demora 71.6 años en caminar este movimiento. Fíjense ustedes qué lento va eso y cómo fue calculado con una precisión, vaya, extraordinaria. ¿Qué pasa? Que si calculamos, y vamos a hacer los cálculos ahora, por precesión de los equinoccios se retrocede alrededor de 1 grado cada 71.6 años. Si para llegar a Piscis, o sea, vieron la constelación de Piscis que le faltaban 7 grados, multiplicando 71.6 por 7 nos da aproximadamente 501.2 años. Por eso los zodíacos intelectual y natural coincidieron alrededor del año 500 después de Cristo. Y comenzó la era de Piscis. Fíjense que Cristo nace en la era de Aries. Y como es por precesión, va para atrás. Entonces, después de Aries, antes de Aries viene Piscis. Por eso a él le decían el Cordero de Dios, porque nació en Aries. Pero sin embargo, ya estaba la órbita de influencia de Piscis entrando en ese momento ya. O sea, la era venidera de Piscis ya estaba ahí. Por eso hay mucha alusión en la Biblia sobre los peces. Los discípulos eran pescadores, él los convirtió en pescadores de hombres, alimentó a la multitud con panes y peces, que lo vamos a explicar después astrológicamente. Ahora, comenzó la era de Piscis. Por esa misma razón podemos calcular cuándo llegaremos a la era acuariana. Los que quieran saber esto, actualmente en el 2026, hace 2026 menos 500, que fue cuando coincidieron los horóscopos, 1526 años que coincidieron los horóscopos. Si multiplicamos los 1526 por 71.6, nos da 21.3 grados. Eso es lo que caminó desde que coincidieron hasta hoy. Como es en retroceso, actualmente estamos en los 30 menos 21.3, 8.7 grados de Piscis. O sea, antes estábamos
Antes estábamos en los 7 de Aries. Ahora estamos en los 8.7 grados de Piscis. Y para calcular cuánto falta, multiplicamos 8.7 por 71.6 y nos da 622.9 años para la era acuariana. Lo que significa que sumando 2026 más los 622 nos da 2648.9. Por lo tanto, será a finales del año 2648. Esperemos verlo todo. Él era el salvador de la venidera dispensación. Por consiguiente, buscó pescadores. Venidera dispensación era de Piscis. Por consiguiente, buscó pescadores. Y a medida que los sacaba de su oficio, afirmó que los haría pescadores de hombres. En todo el Nuevo Testamento se encontrará esta continua alusión a los pescados. Inclusive ellos tenían una seña que pintaban un pez en el piso y así era como se reconocía. En el Nuevo Testamento no se hace mención del toro o del cordero, que fue la era de Tauro, que pasó antes de la de Aries, el cordero, pero en cambio se hace mucha referencia a los peces. Piscis, que era la venidera, era pisciana. Inclusive el gorro que se ponen los obispos y el papa, que se llama la mitra, está en forma de cabeza, está hecho en forma de cabeza de pescado. Encontramos también la Virgen Celestial, muy preeminente, y la espiga de trigo de Virgo, el signo opuesto a Piscis, es el pan de la vida, que debe ser ganado por medio de una pureza inmaculada. Fíjense qué cosa, que la era de Piscis, los peces, y Virgo, que es el signo opuesto, el pan. De este modo, Cristo alimentó a la multitud con peces, Piscis y pan, Virgo. Esto es una alegoría astrológica que se dice en la Biblia para los que lean entre líneas. Y hasta aquí la conferencia. Yo tengo una pregunta para hacer, pero la hacemos después de los comentarios. Adelante con las preguntas y los comentarios. Susana. Sí, gracias, Michael. Muy buena esta conferencia, gracias. Yo quería hacerte una pregunta, Michael. Por ejemplo, si en aquel momento, eh, cuando Jesús no le dice a Tomás, a Santo Tomás le dice que ponga sus dedos en su llaga, que meta sus dedos, si Santo Tomás lo hace, ¿qué hubiera pasado? ¿El cuerpo se hubiera mantenido firme, hubiera seguido materializado así en una forma firme, dura, o hubiera sido diferente? No, él lo hizo. Fíjate que él decía que para creer tenía que ver. Cristo siempre le dice, bienaventurados los que sin ver creyeron, porque él era de esas personas, de que tenía que verlo y tenía que tocarlo y lo tocó. Y él siguió materializado, él no se desmaterializó, sino no lo podían ver. Ninguno de ellos tenía desarrollada, o sea, la multitud, ninguno tenía desarrollada la vista etérica, no lo podían ver. Entonces, para que lo vieran, inclusive cuando él asciende, tenía que materializarse de alguna forma. Y se mantuvo materializado. Por eso es que la famosa resurrección es la palabra que se usa, porque pensaron que tenía carne, que en realidad no es así.
Por eso es que te pregunto, él se materializa, por ejemplo, pero a la vista, ¿no? A la vista él es un ser que está materializado, pero Sí, al tacto, él puede también, mantener esa sí, dureza. sí, eso es muy fácil para un auxiliar invisible. Si no, como las curaciones milagrosas esa de que hay personas que ven como los auxiliares invisibles meten sus manos dentro del cuerpo y arreglan cualquier cosa que haya quedado desarreglada. Inclusive gente pone un ejemplo de una materialización de las manos para agarrar a una persona que se iba a caer por un barranco. O sea, se materializa, no es que sea que se ve, no, se hace visible y tangible. Y en ese caso lo que sucede es que los átomos se separan al entrar, por ejemplo, en el caso que tú estás planteando de la curación, al entrar el auxiliar invisible en las manos dentro del Sí. cuerpo de la persona, lo que hace es que los átomos se separan para poder entrar, o No, distingue en no, qué forma lo puede hacer. él entra vitalmente y materializa los dedos adentro. Ya. Porque él no puede entrar con unas manos materiales dentro de un cuerpo. Porque no, las leyes físicas lo impiden. Él entra vitalmente y materializa por ejemplo, no sé, te estoy poniendo un ejemplo, un pedazo de intestino que haya quedado apretado, algo mal ahí, él puede trabajar en eso. Gracias, Marco. Hay muchos casos de personas que han visto los auxiliares invisibles e inclusive manos invisibles trabajando en sus vehículos. Alberto Martínez. Buenas noches a todos. Muy lindo tema el de hoy. La verdad que esto es para hacer otro programa solamente de preguntas, pero bueno, es así, ¿verdad? Pues es un tema que siempre atrae, como la interacción. Y la primera pregunta que quiero saber es, ¿verdad? Y el segundo es un comentario nada más. La pregunta es, ¿hay espíritus inmundos aquí en la tierra, ¿verdad? Que quedan. Parecen que no quieren irse. Eso es porque eh, no pueden desligarse en la materialidad, les gusta, digamos que son tan atrasados en el nivel evolutivo espiritual que algo los ata a la tierra, ¿verdad? Esa es mi consulta, la primera consulta, ¿verdad? Sí, que es lo que a ellos les mantiene estar todavía acá en estos planos, siendo que lo normal es, así como vos bien explicaste hoy, que cuando Sí, uno muere, se desintegra el cuerpo físico denso, ¿verdad? Y eh, el vital es, digamos, el que sube, digamos, a planos superiores, el de deseo, según es el de deseo. el de deseo, sí, En el caso de la gente es muy materialista. sí, Hay personas que dicen, a mí dámelo en vida, no, después yo no quiero saber nada de eso. Lo mío es aquí. Aquí comerme un plato de arroz y frijoles, tomarme mi cerveza. Y entonces esa gente, fumar, toda esa gente que son muy materialistas, que no quieren, que no creen en vida después de la muerte y todas esas cosas, pues van a las regiones inferiores del mundo del deseo, que constituye el purgatorio, y no se quieren ir de ahí. Quieren permanecer ahí porque se creen vivos. Cuando uno cuando se muere está más vivo todavía que antes. Porque puede hacer cosas que no podía hacer con la materia densa esta que tiene muchas limitaciones, como el peso y todas esas cosas. En el mundo del deseo tú puedes volar y puedes hacer una serie de cosas que aquí no. Entonces se acostumbran a eso, pero no quieren subir, quieren seguir pegados aquí y entonces aprovechar algún medium para poder fumar a través de él, para poder tomar a través de él, porque tú, cuando estás en un cuerpo de deseo, te puedes meter en un barril de vino y no puedes tomar nada. Tú atraviesas el barril, te sientas allá adentro, pero no puedes tomarte ni una gota de vino. ¿Por qué? Porque no tienes estómago, ya no tienes cuerpo denso. Entonces no pueden satisfacer esos deseos. ¿Qué hacen? Pues entonces cogen a personas que se prestan para prestar su cuerpo, su vehículo. Entonces ellos la posesionan y pueden fumar porque son ellos los que están fumando en ese momento, porque desplazan los vehículos del medio
y ellos toman posesión de ese vehículo y pueden fumar, tomar e inclusive hasta comer y satisfacen sus bajos deseos. Entonces no se quieren ir, quieren seguir perennes ahí en el purgatorio. Hay muchas películas donde sale reflejado esto, ¿no? De personas que hay quien no, hay quien quiere salir rápido del purgatorio porque es horrible, pero hay quien se acostumbra ahí, se adapta a vivir allí y está feliz ahí y no quiere irse. Y son los seres esos que están siglos y siglos y siglos ahí fastidiando. Y adquieren conocimiento, adquieren un conocimiento de las leyes de ese mundo y entonces son capaces de hacer cosas como mover objetos, mover un sillón, cosas que sean de relativamente poca fuerza, ¿no? Mover una cortina y asustar, porque es lo que les gusta a ellos. La otra consulta es, ¿qué pasó con el cuerpo vital de Jesús? O sea que Jesús resucitó al tercer día y pues bien, su cuerpo se desintegró rápido, ¿no? Entonces, cuando resucitó, ¿qué pasó de su cuerpo vital? Él resucita en el cuerpo vital de Jesús. O sea, el Cristo nunca tuvo cuerpo vital ni lo podía hacer. No lo podía fabricar porque nunca tuvo esa experiencia. El mundo más denso que él habitó fue el mundo del deseo. Por lo tanto, tuvo necesidad de, para poder materializarse en ese momento y que lo tocaran y que lo vieran, que había, porque el objetivo de Cristo era vencer a la muerte. Como decir que la muerte no existe, que la muerte es un cambio, es una transición a los mundos superiores. Quería demostrarlo y lo demostró de esa forma. La famosa resurrección, que en realidad, recuerden que él dijo que el reino de los cielos, la carne no puede heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, él en el cuerpo vital de Jesús estuvo los días esos, los pocos días que estuvo después que resucitó. Y cuando hace la ascensión, ese cuerpo vital es recogido por los hermanos mayores y está guardado en una cueva en las profundidades de la tierra, una cueva que no debe tener acceso físico, en un ataúd de cristal, porque el cristal es la sustancia que no, la visión del mundo, de los mundos superiores, no atraviesan el cristal, ni los seres pueden atravesar el cristal. O sea, usted puede atravesar la pared de concreto más gruesa del mundo, en cuerpo vital y en cuerpo de deseo. Pero la luna de espejo esa, un cristal, una finita, usted no puede, ningún ser puede atravesar. Por eso el Cristo está guardado en un sarcófago de cristal para que no lo puedan ver, ni lo puedan tocar, ni sacar de ahí. Para garantizar la segunda venida, porque hay una ley espiritual que por donde entra tienes que salir, que es la famosa anécdota del Fausto. Cuando entra con la estrella que tenía las dos patas para afuera, él puede entrar por ahí porque por ahí los magos negros y los seres malos entran por el entrepierna, ¿no? Y entonces, como la estrella estaba abierta para afuera, entró. Pero cuando va a salir, estaba la punta, que representa la cabeza. Entonces no podía, porque por donde mismo entró, tiene que salir. Eso es una ley espiritual. Y por eso está guardado el cuerpo vital de Jesús en la caverna, custodiada por los hermanos mayores. No está solo, está custodiada por los hermanos mayores. Esto hace que tenga el vehículo para volver dentro de no sé cuántos años, que va a venir a inaugurar la sexta época, y no era época. No debemos confundir las épocas, que las épocas son 7 en cada globo de cada revolución, pero las eras tienen que ver con la precesión de los equinoccios. Es una cosa astrológica las eras, y las épocas son épocas donde se establecen las razas. Por ejemplo, estamos en la quinta época aria. El Cristo va a venir en la sexta época Galilea a entregarle a la última de todas las razas la religión del Padre. Pero para hacer esto y liberarse, ¿no? Porque ya una vez que él entregue al Padre el reinado, él se libera. Pero para hacer esto,
tiene que conservarse el vehículo hasta que venga de nuevo. Y está en el centro, ¿dónde está eso? Esa caverna en el centro de la Tierra, ¿dónde está? No, no, no. No está en el centro de la Tierra. En el centro de la Tierra lo que hay es magma y un ataúd de cristal no puede estar en el centro de la Tierra. Dice Mark Hendel que está en una caverna en las profundidades de la Tierra. No, no especifica a qué profundidad. No debe estar muy, muy, muy profundo. Vaya, no estoy diciendo que esté a flor de tierra, pero una caverna en la profundidad y que no debe tener acceso físico para evitar que vengan unos exploradores y encuentren un ataúd de cristal y lo desbaraten o lo saquen. Gracias. Susana. Sí, Marco, ahorita se hablaba de que las personas que desencarnaban, ¿no? Y tenían muchos apegos materiales. Por ejemplo, el fumador, el que tomaba, el tomador, pues entonces se acercaban a esos lugares de placeres, se mantenían atados por eso. Pero hay personas, por ejemplo, y gente habla, pero no recuerdo bien qué es lo que dice. Hay personas que no creen, que son ateos, que no creen en nada. Y esas personas dicen que mueren y ya, y ahí se acabó todo. Esas personas van a lo que es la llamada zona blanca. Sí, Ya, a la región fronteriza. Van ahí y están ahí hasta que se convenzan de que existe algo espiritual y entonces empieza el proceso purgatorial, después de que se convenza. ya. Pueden haber sido muy buenas y pueden tener una estancia poca en el purgatorio, pero ellos van a esa región fronteriza que se dice que es un blanco absoluto, o sea, que tú estás ahí y no hay nada, nada, no ves nada, no puedes hacer negocio, no puedes hacer nada, nada, ni comer, ni. Y entonces están ahí hasta que adquieren entonces el concepto de que existe algo superior y entonces ya cuando entienden eso van al proceso normal. ¿Y en qué forma se convencen ellos de eso? Con el tiempo, con el tiempo. Cuando no Hay, pueden hay muchas satisfacer sus, personas, cuando hay no pueden muchas, satisfacer sus deseos, es cuando ellos se convencen, porque como no pueden satisfacerlo, entonces ya termina por resignarse. Sí, pero recuerda, Armando, que para ellos no existe Dios, no existe nada, no iba a haber más deseos, no iba a haber más nada, o sea, no iba a existir nada más que nada, que la nada. O sea, yo me imagino que ellos estén ahí como en un limbo, una cosa rara, porque para ellos no iba a existir otra cosa. No es como el tomador que sí no sabe que no puedes satisfacer los deseos al lado de otro que esté tomando. No es eso. Ese no esperaba nada. Vaya. y no esperaba nada, no. Él pensaba que la muerte era el fin. Pero entonces él sabe que se murió porque ya no ve a nadie, no comparte con nadie, no habla con nadie, está solo en una prisión blanca, ahí total, y dice, bueno, ¿y esto qué cosa es? ¿Dónde estoy? Y se meten años ahí hasta que dice, bueno, tiene que haber algo, ya a la vez que tú dices, tiene que existir algo, ya, saliste. Y eso pasa en cualquier momento. Hay personas que están presas en una celda y cambian y se vuelven personas de bien, porque no es fácil, no es fácil. Imagínense, en una celda tú, por ejemplo, puedes salir al patio, puedes conversar con otros reclusos, pero ahí es cero, ahí es todo, es una zona blanca. Se dice así, blanca, que no hay nada, ni donde sentarte, ni nada. Entonces, ahí tú sentado ahí esperando ahí, no sé, llega Te el momento en que tú aburre. dices, bueno, tiene que existir algo después de la muerte, porque ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Y ya entonces a la vez que ya entraste en ese razonamiento, pues ya. Gracias, Marco. Gracias, Armando. Pues nada, dice McHendel que es muy penosa esa situación en la que están esas personas de la región fronteriza, ¿no? Los ateos, los materialistas, los marxistas, que son ateos.
esto es muy penosa y que están fuera de toda ayuda. O sea, ellos tienen por sí mismos que comprender que están en esa situación y terminar volteando sus ojos para lo divino, o sea, para comprender eso. Pero dicen que es muy penosa esa situación de aburrimiento y de soledad y de hastío. Es un hastío muy grande lo que hay ahí. Entonces, sí, ahora en esta lección que viene, ¿no? En la próxima del concepto, creo que ya entra la región fronteriza. Vamos a dar la región fronteriza y el primer cielo en una sola lección. Déjame entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer la preguntita que les tenía preparada. Yo tengo una pregunta, Marco. Bueno, dime. Bueno, ok, si quieres la hago después. Sí, vamos a dejarla para después. No hay Eh, problema. entonces, pregunta. ¿En qué vehículo se le apareció el hermano mayor a Max Hendel en su habitación en Alemania? Recuerden que Max Hendel fue a Alemania por una señora que le pagó el pasaje porque ella quería que oyera las conferencias de Rudolf Steiner en Berlín, que hablaba sobre estas cosas que él estaba buscando. Él estaba en la teosofía, pero no le convencía. Él quería una cosa que fuera mucho más sencilla para explicar a la humanidad. Y se desilusionó mucho con las conferencias porque no le daban lo que él quería. Entonces se le apareció el hermano mayor estando en la habitación ya decepcionado del viaje que iba a retornar, pero el pasaje se le demoró porque había mucho pasaje para allá, para Nueva York. Y entonces, esperando en su habitación, se le apareció el hermano mayor. Ahora, ¿en qué vehículo se le apareció? Es Físico, la pregunta. físico. ¿Quién habló? Espérate, déjame Yo, quitar. Carmen, Carmen, fís- físico. físico, Ok, otra respuesta. En su cuerpo alma. Cuerpo, alma. ¿Y por qué físico y por qué cuerpo, alma? Bueno, en cuerpo alma porque el nivel de los hermanos mayores, ellos desarrollaron su cuerpo vital a nivel de cuerpo alma y ya es el vehículo más desarrollado que tienen. Es el vehículo en el que ellos funcionan, Ok. Carmen, según ¿por me qué parece. físico? yo digo que físico porque Max Kendall lo vio, pues se le apareció. Incluso cuando dejó el hermano mayor el libro en el banco ahí, él vio el libro y vio a la persona. Y después se le apareció en la pieza igualito, pues. Entonces digo yo que debía haber Bueno, sido físico. Händel supuestamente estaba dentro de su habitación y la habitación estaba cerrada. Y se Bueno, le entonces tiene que apareció, ser vital entonces, porque el vital es lo mismo que el cuerpo físico, es una copia, claro. pero en Eh, el sexo nomás es distinto. Pero Eh, ¿en, ahí, ¿En qué es Marco, distinto? Marco, Dígame, Lili. tengo entendido que los hermanos mayores tienen la particularidad de que ellos pueden hacer cuerpos nuevos. Si sin, a ver, ellos están capacitados para hacer un Sí, cuerpo físico nuevo. sí. Entonces yo pienso que podría ser que la persona que se presentó al señor Van Gendel era un hermano mayor que estaba acá trabajando con su cuerpo físico, pero también teniendo la particularidad de que tenía el vital que podía aparecerse con el vital porque él se aparece y como con un cuerpo físico no puede entrar por las paredes, Ujú. así que tendría que ser con su cuerpo vital, Ok. pero como, bueno, no sé, algo por ahí. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? Bueno, vamos a ver.
un pedacito que yo copié de un libro de Max Heindel que dice: no estaba dormido cuando el hermano mayor entró en mi cuarto y me dio las indicaciones para llegar a la reunión. Él fue invitado a una reunión. Después que ya él pasó la prueba, el hermano mayor le puso de que quería darle las enseñanzas, pero para él solo. Y él le dijo que no. Utilizó la frase famosa esa, dice: ahora le veo la oreja al diablo. Porque pensaba que lo que se le había parecido no era bueno, era una gente, un mago negro. Y entonces, pero esa fue la prueba que le hicieron, y cuando se dejaron, ya se convencieron de que él lo quería para la humanidad, entonces lo llamaron a una reunión. Entonces dice que no estaba dormido cuando el hermano mayor entró en mi cuarto y me dio las indicaciones para llegar a la reunión. Ni era capaz de enfocar mi vista espiritual o voluntad de dejar el cuerpo a voluntad. O sea, él todavía no tenía desarrollado la vista para ver nada, ni dejar el cuerpo a voluntad. Esas facultades se despertaron con la primera iniciación que tuvo lugar en el templo poco después. Pero el hermano mayor en ese caso se materializó lo suficiente. Lo que quiere decir que él vino en el cuerpo alma. Los hermanos mayores trabajan en los vehículos físicos. Están 7 de ellos, son 12, y el 13º, que es Christian Rosenkreuz. Estos 12, hay 7 que están trabajando en los gobiernos, en las industrias, en las cosas del mundo. Hijos de Caín, ¿no? Desarrollando lo que es el mundo y controlando cualquier cosa, cualquier problema de conflicto mundial, etcétera. Siempre están ahí atentos. Son asesores, son el poder detrás del trono. No son presidentes de ningún país ni nada de eso. Sí, asesores. Y los otros 5 viven en el templo etérico, que es una casa física, que es una casa que dice que es una casa de buena posición, pero no ostentosa. Y ahí ellos viven los 5 y están incorporados en la comunidad. Me imagino que trabajen y hacen cosas para no despertar sospecha. Este hermano mayor que se le aparece a él es uno de los 5 que vivía en el templo etérico. El templo etérico estaba en las montañas Earth, cerca de la frontera con Checoslovaquia, cerca de Bohemia, en Checoslovaquia, pero en el lado de Alemania. Y estaba bastante lejos de Berlín, donde estaba Max Heindel. Por lo tanto, no podía haber ido en cuerpo denso, porque él le da las indicaciones que tenía que tomar un tren y bajarse en tal terminal, que ahí lo iban a estar esperando. Y cuando él llega, después que coge el tren, que se demora tiempo en llegar allí, estaba este mismo hermano mayor esperándolo en la terminal. Y fueron hasta la casa física, donde se le dictó el concepto de Rosacruz del Cosmos, que fue en alemán. Y tuvo lugar su primera iniciación. Son pocas las personas que la primera iniciación la tienen en el templo físico, en el templo etérico. Muy poca. En el caso de Heindel aprovecharon que él fue a Alemania y fue allí físicamente donde le dictan el concepto de Rosacruz del Cosmos, ahí en papel y lápiz, no espiritualmente. Él lo copió completo, pero por las noches iban a las reuniones de los servicios en el templo etérico. Entonces él recibe la primera iniciación. La primera iniciación normalmente es en el lugar donde reside la persona, porque no puede trasladarse al templo etérico hasta que no tenga la primera iniciación. Por lo tanto, siempre esta primera iniciación se hace en el lugar de origen o de donde esté habitando el discípulo que va a recibir la primera iniciación. Ya la segunda, como él tiene que ir, ya puede ir al templo etérico en cuerpo alma, pues ya la segunda, la tercera, ya todas son allá en el templo etérico. Por lo tanto, este hermano mayor no podía haber ido físicamente. Fue en el cuerpo alma, traspasó las paredes, entró, se le materializó, le dijo lo que le dijo y desapareció.
Cuerpo, alma, entonces. Cuerpo, alma. Pero ¿cómo iba a copiar el libro físicamente si es tan gordo? ¿Cómo? ¿Cómo iba a copiar Max Händel El físicamente libro, el manuscrito, libro si es tan regordo manuscrito. el libro? Pues no terminaría Estuvo 3 meses copiando el libro. Eso es distinto. Fue un manuscrito en alemán. Yo personalmente vi el manuscrito en inglés, que él lo tuvo que pasar al inglés a mano. Yo lo vi, no etéricamente, yo lo vi en Oceanside, en el museo de Oceanside estaba el manuscrito en inglés. Yo lo tuve en mis manos, físicamente. Sí, y yo fui en cuerpo físico, por supuesto. Cuerpo denso. Pero fue así. En la casa, yo me imagino que, bueno, estaba allí en la casa viviendo con ellos, con los 5. Los conoció a los 5 físicamente. Y el instructor de él, que según este escritor holandés, Gert Westenberg, dice que se llamaba George. No sé si Händel hizo alusión en algún lugar, en alguna carta específica de este hermano mayor. Marco, recuerda que Diana tiene una pregunta. Diana, sí. Dianita, adelante. Gracias. Cuando estabas hablando del purgatorio, las personas que no quieren salir y se quedan ahí por años, em, me hizo pensar si los ángeles del destino no tienen ningún poder ahí para moverlos de ahí. Hay una cosa que se llama libre albedrío, que Ok, se respeta siempre, en todas las condiciones, y si se quieren quedar ahí, no, no tienen por qué sacarlo. ok, pero me recordó a que antes de nacer, en muchas ocasiones ellos tienen que intervenir am, para cuando uno no puede elegir el propósito para la próxima vida, muchas veces ellos tienen que intervenir, ¿no? Y hacernos cumplir lo que tenemos que cumplir porque no queremos hacerlo. Em, Cuando necesitamos esa ayuda, no sé si lo estoy explicando de la mejor manera. Cuando estamos en el tercer cielo, que es donde nos ponen, todo esto que te estoy diciendo no es así, pero es parecido. Te ponen 4 películas de las 4 posibles vidas que tú debes tener en dependencia de todas las causas que tú tienes acumuladas. O sea, te ponen una película que tú vas a nacer en Puerto Rico con un padre que se llama así, una madre que se llama así, y vas a tener esta vida. O puedes nacer no sé, República Dominicana y vas a tener este padre, esta madre y esta otra vida. O puedes nacer en Cuba o en Argentina y así y vas a tener esta vida. Tú eliges, inclusive tú eliges la vida que tú quieres. Si es un alma joven, va a elegir la más cómoda, materialmente. Si es un alma vieja, va a elegir la más dura, espiritualmente. O sea, materialmente dura para que avanzar rápido. Pero se respeta el libre albedrío. El libre albedrío siempre se respeta. Inclusive los hermanos mayores no pueden decirle a un presidente, no puedes ir a la guerra. No, tienen que de una forma muy sutil plantearle el escenario de lo que pudiera ocurrir y tratar de desviarle la atención, pero siempre respetando el libre albedrío. Ellos no se pueden meter en el libre albedrío de las personas. Entonces, Porque, Ajá, perdón. dime. Entonces, en ningún momento eh, eh, no, no, ¿cómo te digo? O sea, no hay en ningún momento la Bueno, oportunidad de nosotros no querer aceptar lo que nos toca, porque va a llegar un momento en que quizás ya hemos elegido hemos escogido de las elecciones, ¿no? Pero quizás nos toca esta vez cumplir con algo que tenemos que cumplir y sí, quizás no queremos hacerlo. Entendía que en ese caso
los ángeles del destino entonces tenían que intervenir. Pero si no es así, no hay problema. No, no, mira, hay personas que eligen un destino duro y cuando llegan a entrar dentro de la matriz de la madre, en la campana famosa esa que viene recogiendo todos los vehículos, toda la materia de los distintos mundos, le vuelven a proyectar la película y se arrepiente. Y entonces hay una desconexión entre el cuerpo vital y el cuerpo denso y produce las personas que tienen trastornos mentales y etcétera. O sea, hay una desconexión del espíritu con los vehículos inferiores y entonces ese niño nace con problemas. Eso pasa. Pero un ángel del destino no te puede dar a ti un destino que tú no hayas causado. Eso no puede ser. Todo No, lo que no. tú... Sí, perdóname, Marco, yo lo entiendo de esa manera. No es que ellos nos van a hacer cumplir con algo que no nos corresponde. Al contrario, o sea, nos empujan sí a cumplir algo que lo debemos, que tenemos que cumplir, pero que entendía que era de esa manera en algunas ocasiones. No, Em, no, no. Fíjate, la única intervención de los ángeles del destino son un caso, porque toda regla tiene su excepción. Por ejemplo, el caso de Mac Handel. Mac Handel, si hubiera sido una persona ordinaria, hubiera muerto mucho antes. Pero Mac Handel tenía una misión que terminar y entonces los ángeles archiveros le dieron un chance. Le extendieron el arquetipo porque el arquetipo de él ya había dejado de funcionar, entonces se lo pusieron a vibrar. Recuerda que ellos son especialistas en el cuerpo etéreo, en el cuerpo vital. Entonces le extendieron el arquetipo. Raras excepciones, muy raros casos excepcionales. Pero lo demás, tú decides, porque ahora a ti te dicen, tú naciste en una familia que tu padre era un borracho, perdido. Y tú tienes el libre albedrío de decir, yo a mis hijos no los voy a hacer pasar por lo que pasé yo. Pero normalmente ven eso como un ejemplo y lo vuelven a hacer. Y después se casan y son borrachos y maltratan a los hijos y todo, porque es el libre albedrío de la persona. La persona puede escoger un camino u otro. Ahora, hay otras cosas que se llaman destinos maduros por los que tú tienes que pasar. El libre albedrío también no es total. Tú naces y tú tienes que pasar por la pérdida de un familiar, por un problema con, no sé, con un vecino, estoy poniendo cosas, vaya, un poco absurdas, pero para que se entienda. Tienes que pasar por una enfermedad, tienes que pasar y por la muerte. Entonces, hay 10 puntos en tu vida que tú tienes que pasar. Ahora, ¿cómo vas del 1 al 2? Es tu problema. ¿Cómo vas del 2 al 3? Es libre albedrío. ¿Cómo vas del 3 al 4? Es libre albedrío. Todo es libre albedrío, menos que tienes que pasar obligatoriamente por esos puntos que se llaman destinos maduros. Ya, quizás es eso lo que estaba pensando en los casos de los destinos maduros. Pero bueno, le cedo el tiempo a Sergio que tiene la mano levantada. Muchas gracias, Marco. Sergio, adelante. Muy buenas noches, Marco. Muchas gracias pues por todo su tiempo y las enseñanzas que nos brindan a usted y a todos los que participan en estos encuentros. Una pregunta, pues usted lo que nos dijo ahorita pues de que el cuerpo pues que Cristo se manifestó pues en el cuerpo etérico. Yo tenía entendido que por ejemplo cuando él se pues, resucitó y que los discípulos estaban encerrados pues llenos de miedo, él se les aparecía en el cuerpo vital y con las puertas cerradas, ¿cierto? Sí. Pero yo pensé que era pues que era como en sueños, así como le parecía pues como en los sueños pues ellos podían hablar con no que era que se le manifestaba en el cuerpo vital y que ellos lo podían ver, como usted dijo pues que yo ya tenía como la preparación para verlo así etéricamente. Pero pensé que él se le manifestó siempre, después de que él resucitó, siempre le manifestaba, era como en sueño. ¿No era así No, entonces? no. Ellos, o sea, porque es que no solo ellos lo vieron más personas que no tenían desarrollada la visión etérica. Yo no sé si los apóstoles ya estaban a la altura de él, porque fueron elegidos
Yo sé que fueron elegidos, no sé, a la altura de Cristo no estaban, por supuesto. Pero sí ya tenían un grado avanzado y quizás ellos lo podían ver en cuerpo vital, pero no lo podían tocar. Sin embargo, cuando él se manifestó, Tomás metió el dedo en la llaga y lo tocó. O sea que era visible y tangible. Y eso se logra materializando el cuerpo vital de Jesús, que él no lo dejó, el cuerpo vital él no lo deja, él sigue. Cuando él muere, el cuerpo denso, se rompe el cordón plateado, se desintegra el físico y los éteres inferiores se desintegran, pero los éteres superiores todavía siguen con él. Entonces, él se manifiesta en ese cuerpo vital de Jesús que lo tomó prestado, era prestado, y hace la supuesta resurrección, que se materializa. Y la gente lo podía tocar, la túnica, todo lo podían tocar cuando él se manifestó, que fueron pocos días, no fue tanto tiempo después que él muere, que se le manifiesta a las personas, hasta que logra, todo el mundo lo vio que ascendió a los cielos. Entonces tú no puedes ascender en un cuerpo denso, tiene que ser en un cuerpo vital, igual que cuando se dice que él caminaba sobre las aguas, él no iba en el cuerpo denso, iba en el cuerpo vital de Jesús, que los esenios estaban reparando ese vehículo y él salía en el cuerpo alma y se le aparecía muchas veces a los discípulos y una vez caminando sobre las aguas. Pero eso era en el cuerpo vital de Jesús, que él no podía construir un vehículo vital. No sabía, no tenía experiencia en eso. Entonces tuvo que sacrificarse Jesús, porque Jesús muere en el bautizo. Jesús muere y el Cristo toma posesión de los vehículos inferiores. Y el cordón plateado se rompe, se va Jesús con sus vehículos superiores y el Cristo entra no sé cómo le amarran el cordón plateado ese, pero me imagino que los ángeles archiveros tuvieron que ver en eso. Amarraron el cordón plateado a los vehículos inferiores del Cristo y entonces de Jesús, y el Cristo se manifestó con toda la cadena de vehículos desde el hombre hasta Dios. Por eso se dice que es el único ser que tiene la cadena de vehículos completa desde la región química hasta el mundo de Dios. Que no lo tiene ni Jehová, que llegó hasta el cuerpo vital, ni el Padre, que llegó hasta el cuerpo mental. Marco, permiso un momentito para Sí. cerrar la grabación y seguir conversando, pero para que no se pase mucho de la hora, porque después la nube se congestiona. Ok, déjame proyectar la oración del estudiante. Y ahora un muchachito, por favor, voluntario. Sí, la digo yo. Adelante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así Que sea. así sea. Que así Sí sea. sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad Rosacruz Ansai, California, se constituye en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Mass Hind, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que sea. así Que sea. así sea.
Seguimos con las preguntas.